Buen día, mi nombre es Hanna Nicole Cañón Rodríguez y yo vengo aquí a exponerles la segunda parte de la Constitución de 1991. Aquí voy a hablar sobre el contexto histórico. Bien, el contexto histórico equivaldrá a todos estos temas, como ven aquí. Aquí los organicé por fechas de cómo sucedieron todo, pero me tocará intercalar entre PDFs porque es una historia muy enredada, ya que todo sucedió muy seguido y fue largo toda la historia, el contexto de cómo llegamos a la Constitución de 1991. Entonces, empezaremos con el M-19. El M-19, también conocido como el Movimiento 19 de Abril, es una guerrilla que es mayormente conocida con el numerólogo M-19. Este surgió a raíz de unas elecciones presidenciales de Misael Pastrana Borrero. Sucedió que en las elecciones estaba compitiendo Misael Pastrana y Gustavo Rojas. Entonces, como Colombia, la mayor parte de Colombia tenía radio, era muy escasa la gente que tenía en ese momento televisor. Estaban todos escuchando por la radio cómo iban las votaciones, cómo iban las encuestas, todo. Y por el momento iba ganando Gustavo Rojas. Pero de la nada todas las radios dejan de funcionar totalmente. Y al día siguiente vuelven a funcionar y dicen que ganó Pastrana. Esto hace que todos los colombianos se vuelvan locos, indignados, porque pues iba ganando Pinilla y pues nadie había escuchado el resto porque no había nadie que tuviera radio en ese momento que sirviera porque todas se detuvieron y crean protestas súper fuertes con respecto a esto, pero el Estado decreta un estado de sitio que es como un toque de queda. Entonces se detienen todas las cosas. Aquí también toca recalcar que en ese momento Colombia se volvió cuna del narcotráfico con los principales que serían Carlos Leider, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Rodríguez Orejuela y los hermanos Ochoa, poniendo como el más importante de todos, el más representante sería Pablo Escobar. Y bueno, vamos a saltar un poquito en el tiempo y vamos a ir al nuevo liberalismo. Sucede que el nuevo liberalismo surge en 1979 como algo que alienta mucho a los colombianos, un movimiento que alienta mucho a los colombianos, porque ahí ya estaban todos cansados de los conservadores y los liberales porque sus puntos siempre eran los mismos y no ayudaban en nada. Entonces se crea el nuevo liberalismo encabezado por Luis Carlos Galán Sarmiento, un muy buen oponente de la mafia, ya que uno de sus puntos principales era derrotar completamente a la mafia y al narcotráfico. Galán tenía la idea de que el nuevo liberalismo debía guiarse por las ideas liberales de democracia, igualdad, libertad y responsabilidad. Lamentablemente, eh, él muere, ay, perdón, eh, Gaitán muere en 1989, el 18 de agosto, antes de hacer un evento público electoral, un discurso. En Suacha, Cundinamarca, le disparan a las 8:45 p.m. y recibe 5 disparos, 3 de ellos fueron los que resultaron más fatales. Resulta que eh, por ese momento, eh, se declara a Jaime Eduardo Rueda Rocha y a Henry de Jesús Pérez como los autores materiales y a Pablo Escolar como los determinantes, teóricamente, porque realmente también se toma como teoría que haya sido otros partidos políticos los que lo mandaron a matar, porque justo ese día todo se preparó para que lo asesinaran.
había poca protección, había mucha gente en todas partes, no hubo cordón de seguridad y todo eso fue un evento muy triste realmente. Entonces, vamos a irnos para la parte de la toma del Palacio de Justicia, que fue en 1985, el miércoles 6 de noviembre. Y sucede que el M-19, como ya antes les decía, era como una guerrilla. Entonces, esta guerrilla, el M-19, se toma el Palacio de Justicia. Ellos no inician fuego y el ejército ataca directamente, iniciando el fuego. El segundo al mando del M-19 manda estas palabras. Oiga, es increíble, habla Coso Ángel, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y el que está sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Como grito de auxilio. Y también el representante del Palacio de Justicia también habla. A las 4 de la tarde, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, en un desesperado mensaje, le pidió al gobierno detener la operación de retoma a través de Radio Todelar. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Como verán, ellos piden que cese el fuego porque pues el M-19 no está disparando. Y lo de las casas de las flores, como verán en el punto 3, sucede que se dice que durante la toma del Palacio de Justicia, cuando el M-19 liberó a las personas, el gobierno, el Estado, los que estaban ahí, los militares, cogieron a los que liberaron, los torturaron en la casa del florero y luego de eso les dispararon y los volvieron a meter al Palacio de Justicia para culpar al M-19. Sucede que con esos cuerpos sucede algo muy extraño. Justo 7 días después sucede la tragedia de Armero. Por eso está aquí, porque políticamente afectó un poco. Este fue uno de los desastres más horribles que sucedieron en toda Colombia, pues aquí murieron 20.000 personas, exactamente fue el 13 de noviembre de 1985. Tristemente, todos estos cuerpos fueron enviados al cementerio central. Y lo mismo pasó con los cuerpos de la toma del Palacio de Justicia. Todos fueron enviados al cementerio central. Los de Palacio de Justicia fueron alrededor de 100.000 muertos. Entonces, todo eso fue bastante grave porque durante esa parte en donde estaban en el cementerio central se perdieron cuerpos, se confundieron cuerpos, ya que todos los enviaban a una fosa y resulta que años después familias que pensaron que habían encontrado al padre luego lo desenterraron y se dieron cuenta de que ese no era. Fue un hecho bastante trágico realmente. Entonces, como les decía, Colombia en ese momento está sufriendo cosas muy malas, pues es considerado como, pues, como cuna de drogas, de narcotráfico. Además de eso está afectado por bombas, por atentados. El M-19 se toma la República Dominicana. Lo de Armero, el presidente Betancourt no quiere firmar más la paz con el M-19 después de todo lo que pasó. Y pues todo se habrá ido a la miércoles. Como el evento más representativo de todos en esto de contexto político fue la muerte de Luis Carlos Galán, que fue bastante fea y pues todo el mundo creía demasiado en él. Él tenía una voz muy fuerte, unos lemas muy bellos,
por aquí les voy a dejar una parte de las cosas que él dijo. Se libera. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Él tenía una manera de conmover al pueblo colombiano, de que todo el mundo lo apoyaba, y pues fue muy fuerte su muerte, afectando todo realmente. También afecta bastante que Pizarro, que era un hombre muy inteligente, un hombre muy, muy avispado, por así decirlo, que era uno de los integrantes del M-19, es asesinado por paramilitares. Él había sido comandante del M-19 durante mucho tiempo y lamentablemente muere a manos de paramilitares, otra cosa que marcó época. En 1990, exactamente un año antes de la Constitución, sucede que se crea la amnistía. La amnistía es que se le perdona todo al M-19 y lo convierte al M-19 en un movimiento político. Además de eso, gracias a el M-19 y todo lo que pasó, más lo de Gaitán y todo eso, se crea la Constitución de 1991, dándonos así dos grandes soluciones. La Corte Constitucional, que juzga a todos por igual, como verán aquí en la última parte. Se crea la Corte Constitucional, que dice que debe ser un órgano aparte del Estado, que juzgue a todos por igual y que no dé el beneficio más grande a los colombianos, la tutela, que esa es la segunda cosa más grande que nos da. A todo. Con todos estos puntos ya llenos, todo vuelve y se crea la Constitución de 1991 después de todo esto, en donde se busca proteger todos los derechos humanos como lo principal. Y pues con eso no hay nada más que decir. Aquí, perdón. Ahí. Y este es el fin. Gracias por todo. Hola, hola, soy la vocecita de Hannah otra vez. Vine aquí a despedirme bien. Lamento que el video no haya tenido música de fondo. Fue muy difícil editar. Gracias por todo, espero haya sido informativo.